Para esta lección teníamos curiosidad por saber qué jugador de los de élite, de los mejores del mundo, usaba la apertura B3, una de nuestras favoritas, y nos encontramos con nada más y nada menos que Magnus Carlsen. Vamos a aprender con él cómo jugar con B3. Y aquí la primera partida es contra Grover, donde este sigue con E5. Como se espera, continúan las blancas con alfil B2, presionando al peón negro. Y en general presionando sobre la diagonal. Esta es una partida muy bonita, pero además Carlsen nos muestra cómo jugar la apertura apropiadamente y cómo crear un ataque muy agresivo. Esta apertura funciona muy bien en Blitz, así que veamos otras ideas. Caballo C6 defiende al peón, hasta ahí bien. E3 siguen las blancas y ahora caballo E7, caballo G E7 de las negras. Movimiento que se prepara por si las blancas juegan alfil B5, para proteger este caballo y poder expulsar al alfil con A6. Sin embargo, Carlsen está pensando en otra cosa. Él juega aquí caballo F3, atacando por segunda vez al peón negro, que esta es una de las ideas estándar que tenemos en esta apertura. Y si las negras lo defendieran una vez más, nosotros tendríamos para atacarlo con D4, buscando siempre liberar la diagonal para nuestro alfil de B2. Sigamos viendo. Las negras responden con E4 atacando al caballo. Y aquí comienza la diversión, por lo que tiene Carlsen en mente acá. Juega un movimiento normal, sería caballo D4, normal. Pero Carlsen juega caballo G5, atacando desde el otro costado al peón. Y las negras lo defienden con D5. Y de repente aquí Carlsen lanza una idea que es jugar dama H5. Simplemente amenazando con un mate pastor. Esto se ve muy primitivo, que lo haga el mejor del mundo, pero resulta que esconde dos trucos. Primer truco, si las negras juegan G6, como normalmente lo hacen para cerrarle la diagonal a la dama, Carlsen tenía preparado lo siguiente: caballo por H7, donde si las negras se comen la dama, caballo F6 es jaque mate. Muy truquero el número 1. Bueno, eso sí juegan G6, pero también aquí se esconde otro truco que cualquiera puede cometer el error de jugar para proteger F7, que se ataca mortalmente. Alguien puede jugar alfil E6 y perder la pieza, caballo por E6, porque el peón está clavado por la dama. Es un error en el que pueden caer muchos. Pero bueno, el jugador de las negras pues era un jugador fuerte, no iba a hacer esto, y en cambio jugó caballo G6. Por supuesto una mejor opción, y la partida continuó con caballo C3. Y la posición todavía es incómoda para las negras, que ahora juegan caballo CE5, pensando en castigar a las blancas por la salida prematura de la dama, amenazando aquí con jugar alfil G4, que encerraría a la dama. Carlsen entonces se defiende con alfil E2, así protege la casilla G4. Y las negras, bueno, ya no juegan esto, sino que juegan C6, fortaleciendo su cadena de peones en el centro para que pues no tener problemas por allí. Pero ahora ojo a esto, Carlsen juega F4, un movimiento que es muy instructivo porque busca abrir la diagonal para el alfil de B2. Esto es clave en esta apertura, es una de nuestras piezas más importantes, la más importante. Y por eso se juega F4 para abrir esa diagonal. Después de E por F3 y G por F3, se ha logrado liberar el centro y se va a liberar aún más. Con eso, el alfil va a ser muy importante y va a empezar a atacar. Ahora las negras se deciden a expulsar al caballo que tienen allí con H6, pero Carlsen, en lugar de irse, sacrifica a este caballo en F7. Y esto hace que la partida se vuelva demasiado interesante, porque ahora vienen unas variantes. Bueno, una variante muy sencilla es simplemente que pues, si aquí se captura con el caballo por F7, pues se pierde el caballo de acá, y aparte de eso hay otra ventaja material, por ahí hay un peón, entonces esto no tiene razón de ser. Las blancas estarían mejor, pero ¿qué pasa cuando se toma con el rey? Bueno, en ese caso siguen los problemas porque ahora se juega F4 y aquí está lo importante. Estos dos caballos se protegen entre sí, pero ahora se expulsa el caballo de E5. Cuando este se vaya, la clavada sobre el caballo en G6
va a tener más problemas. Las negras, pensando en esto, preparan un movimiento que se hará en un momento. Primero juegan caballo D7, Carlsen juega torre G1 aumentando la presión sobre el caballo, y ahora las negras hacen lo que habían pensado hace un momento, que es procurar el intercambio de damas. Juegan dama H4 dando jaque y proponen un intercambio de damas. Si se da ese intercambio, ya se le van a facilitar las cosas a las negras, y esto es lo que desean. Sin embargo, bueno, si las blancas toman, de dama por dama, sigue caballo por dama y las negras estarían bien. En cambio de eso, Carlsen mueve su rey y mantiene la situación tal como está. De tal manera que ahora cuando se hace dama por H5 sigue alfil por H5 y la clavada sobre el caballo continúa. Sin embargo, hay más cosas que ver aquí. Las negras juegan alfil D6 y ahora vamos a ver claramente, analizar bien la posición. En esta posición es fácil ver que hay una clavada sobre el caballo y que a ese caballo lo amenazan el alfil y la torre. Eso está bien. Sin embargo, el movimiento con el que Carlsen continúa es un movimiento de triple exclamación, podríamos decir, porque nadie se lo imagina. Aquí cualquiera haría alfil por G6 o torre por G6. Cualquiera haría eso. Y sin embargo, Carlsen juega otra cosa completamente diferente. Él juega aquí caballo B5. En lugar de tomar una pieza que podía tomar ya, arriesga otra pieza. Entrega una pieza que las negras aparentemente podrían tomar. ¿Por qué lo hace? Para entender este movimiento debemos observar nuestro alfil de B2. Y también para entenderlo mejor, veamos qué pasaba con las otras variantes. En lugar de caballo B5, ya volvemos allí. ¿Qué pasa si por ejemplo se hace alfil por G6? Se toma el caballo. Es jaque, el rey va a E7, las blancas tienen un peón de más, tienen una buena posición, pero esto no es completamente ganador y todavía queda mucho por delante. ¿Qué pasa si en cambio se toma con la torre? Torre por G6. A primera vista parece que es ganador, pero no, porque las negras pueden jugar caballo F6 y aquí ya las cosas se complican porque contraatacan al alfil que pretendía dar aquí un ataque descubierto. Si movemos la torre preparábamos un ataque descubierto, pero ese alfil está atacado. Así que terminaríamos perdiendo material, las cosas ahí ya no están bien. Pensando en estas posibilidades, por eso Carlsen juega caballo B5 y veamos entonces cómo cambian ahí las opciones. Mucha atención a nuestro alfil, que es el importante acá. Es por eso que Carlsen decide entregar este caballo, porque lo más importante es abrir la diagonal para este alfil. Su contrincante, Grover, hace el movimiento que Stockfish recomienda, alfil F8, que también no es del todo intuitivo, no para todo el mundo. Porque, ¿qué pasa si toma el caballo? Si hace C por B5. Bueno, en ese caso, ahí sí sigue torre por G6 y ahora se amenaza el mismo jaque descubierto de antes, con la diferencia de que ahora está abierta la diagonal para el alfil y esto cambia las cosas porque ahora caballo F6, que antes le servía a las negras para contrarrestar esto, aquí ya no le sirve porque se hace torre por F6, la torre está defendida por el alfil gracias a que se le abrió la diagonal y ahora sí el ataque doble se puede hacer perfectamente. La torre no puede ser capturada. Vemos así la gran diferencia de esto con relación a antes de sacrificar el caballo. Entonces las negras no toman, sino que juegan aquí alfil F8. Movimiento que está bien, pero que no impide entonces que ahora sí se capture el caballo en G6. Torre por G6 y amenaza de jaque descubierto de cualquier forma. El rey ahora entonces se esconde atrás, por eso no toman el caballo, más se preocupan por este jaque descubierto y esconden el rey atrás en G8. Y ahora se ve más por qué las negras tenían que defender el peón en G7. Si aquí en F8 estuviera, por ejemplo, un caballo, torre por G7 sería jaque mate. Sin embargo, Carlsen ahora, aprovechando que su caballo no ha sido tomado, puede hacer bastantes cosas con este caballo, como entrar por C7 atacando a la torre. De manera que después, este es un movimiento para reubicar ese caballo, después de que se mueve la torre a B8,
el caballo sigue creando problemas. Ahora salta a E6 y ahora presiona en el punto G7 y presiona al defensor del punto G7. Con la diferencia de que ahora si las negras tratan de bloquear la diagonal con caballo F6, porque tenemos, allí están atacando el alfil, está atacando la torre y está atacando el caballo en el punto G7. Entonces, si ahora se hace caballo F6 para cerrar la diagonal, no importa, caballo por G7. Y las negras se ven obligadas a rendirse porque sigue alfil por G7 y luego de alfil por F6, las blancas han logrado su propósito, simplemente han creado un ataque fuerte por la columna donde está el rey. Ese rey allí no tiene mucha defensa, sus piezas están desconectadas, todavía les falta coordinarse. Mientras tanto, las blancas tienen un ataque fuerte por la columna, tienen un par de alfiles allí metidos y 2 peones extra. Las negras se rinden. Y ahora veamos otra partida más con B3 de Carlsen, esta vez contra un oponente, bueno, también digno del Grischuk. Grischuk, uno de los mejores del mundo, especialmente cuando hablamos de ajedrez rápido, y bastante famoso por otras cosas en YouTube. Aquí él respondió con E5, como habíamos visto antes, y Carlsen con alfil B2 atacando al peón. Lo protegen con caballo C6 y esta vez Carlsen cambia aquí de plan, esta vez juega con C4, protegiendo la casilla D5, pues tomándose el centro. Ahora Grischuk sigue con caballo F6 y Carlsen vuelve al plan estándar que tenemos de caballo F3, donde con las dos piezas menores se ataca al peón, que avanza a E4 para atacar el caballo. Pero con este avance siempre se abre, cuando se propicia este avance, se abre la diagonal para nuestro alfil. Y esa es una idea en el largo plazo que siempre se va a usar. Ahora el caballo blanco va a D4, una reacción estándar. Y Grischuk lo ataca con alfil C5, poniendo presión aquí con 2 piezas. Muy bien. Y si conoces bien nuestras lecciones, ya sabes que tomarás y te arrepentirás. O sea que no vamos a hacer algo como caballo por C6, D por C6, que solo ayuda a las negras a activar su posición. Esto no lo hacemos nosotros y por supuesto Carlsen tampoco. Él juega aquí caballo F5 y ahora pone en marcha un plan bastante arriesgado que hace que esta partida se vuelva de doble filo. Se quiere aprovechar el poder del alfil sobre la diagonal y entonces se le apunta al peón en G7, pero este caballo se mete en una zona donde no lo quieren. Las negras juegan D5, una respuesta también muy peligrosa. Grischuk no es un jugador que quiera quedarse aquí defendiendo su peón G7, en cambio contraataca de una forma muy creativa y se aguanta el ataque. Las negras atacan al caballo y lo incitan a hacer lo que buscaba, tomar el peón en G7. Después de rey F8, resulta que el caballo no puede salir de allí. F5 está cubierto y H5 también. Esta partida es muy interesante. Aquí Carlsen entonces continúa tomando en D5, amenazando al caballo, y aquí ambos jugadores se encargan de crear amenazas y contraamenazas. Las cosas no son tan sencillas. Por ejemplo, se toma aquí y recapturar, por ejemplo, con la dama por D5 dejaría al caballo en F6 colgado. Eso no está bien para las negras y si tomaran con el caballo estarían quitando este defensor de la casilla H5, con lo cual el caballo que se metió en G7 ya podría volver. Entonces no es tan fácil responder con las negras, no en el tipo de juego que se ha planteado. Y Grischuk encuentra la mejor jugada aquí, que es alfil D4. Movimiento que tiene varias ideas. Defiende acá el caballo indirectamente, propone un intercambio de alfiles que a su vez eliminaría esa amenaza que hay constantemente por la diagonal que apunta a G7. Después de eso el caballo en G7 podría ser tomado tranquilamente. Es una jugada muy ingeniosa. Caballo C3 responde Carlsen. Ambos saben que deben mantener la tensión. Son jugadores
hiperprofesionales. Y aquí ahora pues las negras tienen que responder a la amenaza jugando caballo E7 al caballo amenazado. Luego de esto parece que ya las negras resuelven sus problemas y que el caballo finalmente en G7 ha quedado atrapado, pero todavía Carlsen insiste. Ahora juega E3 atacando al alfil, invitando a un intercambio que se hace, alfil por C3, D por C3 y efectivamente el caballo se quedó atrapado allí. Pero luego de eso vamos a ver cuál es la compensación. Después de rey por G7 sigue C4 y resulta que tenemos un alfil que es un monstruo sobre esta diagonal y que clava al caballo en F6. Incluso más atrás está la torre pasando por el rey. Esto crea muchas amenazas en el largo plazo. Y de todas formas hay dos peones por la pieza. Más que en compensación, aquí lo que las blancas tienen es una partida ganada, pero que pues, hay que ver, todavía tiene mucho por resolverse. El ataque que viene es demasiado fuerte. Las negras siguen con caballo G6. Tiene sentido mejorar el caballo, pero Carlsen continúa con G4 para aprovechar al máximo su alfil. El alfil para el que se abrió toda la diagonal. La idea es jugar G5, ya con eso se estaría ganando el caballo que queda clavado. Y con la salvedad de que las negras no pueden tomar, por ejemplo, alfil por G4, porque dama por G4 se puede hacer ya que el caballo está clavado, ese caballo no defiende G4. Entonces, las negras para defenderse de este avance juegan H6, mucho mejor. Y ahora, insistiendo en la misma idea, Carlsen juega H4. La idea es insistir en un G5 más tarde, incluso en algún H5 también. Y es entonces cuando Grischuk hace un movimiento profiláctico que es muy difícil de encontrar, porque él se da cuenta de que G5 por ahora ya no es problema. No es problema porque, por ejemplo, si se juega A6, digamos un movimiento cualquiera, si se jugara G5 aquí ahora, las blancas no podrían hacer efectivo esto porque ahora H por G5 no se puede hacer H por G5, pues queda colgada la torre. Así que esto no es la amenaza en realidad viene por otro lado. Si las negras no hubieran hecho lo que hizo Grischuk, se tendrían que enfrentar aquí contra A6, un movimiento cualquiera, contra dama D4, movimiento donde se crea una batería extremadamente fuerte que condena el futuro del caballo en F6. Esto completamente paralizaría el juego negro. Es por eso que Grischuk hace un movimiento, como decíamos, muy difícil de encontrar, que es C5. Esto impide dama D4 y todo este tipo de juego tan creativo es lo que hace que esta partida sea tan interesante. Ahora las blancas deben continuar con su desarrollo. Juegan alfil E2. Y después de esto las negras juegan rey G8 para tratar, ahora van a empezar a maniobrar con sus piezas para salirse del problema que tienen con esta clavada, que es jugar en realidad contra el alfil de B2. Las blancas siguen con dama C2 y aquí sigue torre H7 sacando una pieza de esta clavada, como decíamos, de la misma diagonal. Eso estaría bien, pero bueno, incluso esa torre puede servir para ponerla por la columna G en algún momento. Y Carlsen enroca en largo. Y ahora las negras, viendo que ahora sí se puede hacer el avance G5 y como decíamos H5 en algún momento también, y con esto abrir la posición que va a ser mortal por la presencia de nuestro alfil por esa diagonal, las negras deciden cerrar los ojos y tomar en G4 con caballo. No lo hacen tanto por el peón, sino para impedir de alguna manera que se abra la posición. Sin embargo, la posición se abre, no hay nada que hacer. H5 ataca al otro caballo, que va a F8, y después de esto sigue dama por E4, que toma el peón, recupera el peón, pero además ataca por segunda vez al caballo. Después de esto se va a jugar una torre a G1 y se va a atacar a un rey que además está cercado por nuestro alfil. Para salvar la partida, las negras juegan aquí F5, el movimiento que les sirve para sostener el caballo y además atacar a la dama. La dama tiene que volver atrás por ahora, dama C2. Y ahora, pues las blancas van a seguir insistiendo en jugar torre G1 y por ejemplo F3. Entonces, las
negras toman el peón en F2, bueno, atacan aquí un par de torres, pero sigue torre HG1, jaque. El rey va a F7 y luego de esto torre de a F1. Y vemos lo fácil que resulta para las blancas jugar aquí, porque simplemente están terminando con su desarrollo, abrir líneas, ocupar las líneas abiertas. Y en cambio son las negras quienes tienen que esforzarse bastante por encontrar movimientos. Por ejemplo, aquí el caballo está atacado y caballo E4 no serviría porque simplemente dama por E4 se aprovecha de la clavada que hay sobre la columna. Así que esto no se puede. Las negras tienen que inventarse algo más. Y es difícil encontrar cómo aguantarle al número 1 del mundo. Grichuk juega aquí dama H4, sostiene así el caballo. Y la posición sigue todavía con sus trucos, pero Carlsen, bueno, aquí hace alfil E5, que no es lo mejor, pero es suficiente para ganar. Después de esto, las negras juegan dama E4, un movimiento truquero, donde las negras insisten acá en intercambiar damas, que si se intercambian damas, las negras ya van a poder continuar, porque se desarma el ataque. Y Carlsen también lo entiende, y por eso juega dama C3, sosteniendo el alfil que también estaba siendo atacado y el peón E3. Y las negras están en una posición muy complicada. Eso de mantener sus piezas en posiciones tan complicadas y contra el número 1 del mundo no, no funciona. Juega aquí Grischuk caballo H3 atacando a la torre. Y la partida se termina con una muy bonita jugada que te invitamos a encontrar en este momento. Tienes unos segundos para buscar qué jugó Carlsen. ¿Qué jugaron las blancas? Bueno, simplemente ahora torre G4, con un inesperado final porque todo el tiempo se estaba atacando al rey y ahora es finalmente la dama la que se pierde por estar, pues, también se entiende porque la posición que ocupa es totalmente increíble y las negras se rindieron. Estas dos partidas tan agresivas del número 1 del mundo deben haber llamado tu atención sobre esta apertura, la apertura B3, y por eso te invitamos a estudiar esa lección dedicada que tenemos únicamente a esta apertura, y también su lección hermana, la lección con la misma apertura con negras, o la apertura equivalente. Explicado allí todas las ideas y planes que aplican para ambos casos. Y si quieres elevar tu nivel y hacerlo cuanto antes, aquí está la clase maestra esperándote, la mejor manera de mejorar en el ajedrez.